explicación, que en este caso es el sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado básicamente son las dos partes básicas que tiene la oración, que una, pues obviamente es el sujeto y otra es el predicado. El sujeto es el ser que realiza la acción o se afirma algo. Digamos, generalmente son los pronombres: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Ese se considera el sujeto, la persona quien realiza la acción y que la acción se discrimina a través del verbo. Ejemplo, yo canto. Tenemos un sujeto que es yo y tenemos un verbo que es canto, que es la acción. ¿Listo? El predicado. El predicado es más que todo un complemento del sujeto. ¿Por qué? Ahí lleva el verbo porque nos dice qué hace ese sujeto, qué acción está realizando, o afirma o niega algo. Digamos, los habitantes esquimales viven en cuevas. Tenemos un sujeto que son los esquimales, los habitantes, y tenemos esquimales viven en cuevas, o sea, afirma o complementa al sujeto. Está dándole una cualidad que es que habitan en algún, en algún lugar. Bueno, ejemplo. Listo. Tenemos unas condiciones especiales, que es el núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre. Pronombre, acuérdense, yo, tú, él, ella, nosotros. Ese es un pronombre. Sustantivo. Sustantivo es aquel, el que pues tiene algún, no necesariamente tiene que ser un yo, un él o ella, sino que puede ser un objeto también. Ejemplo, el avión. El avión. Avión es un sustantivo común, porque pues obviamente no es como en sí una persona, sino es un objeto. Entonces, el sujeto no siempre puede ser un pronombre, puede ser también un objeto. ¿Listo? Otra condición: en algunas oraciones no figura el sujeto, si bien este se sobreentiende gracias a la declinación del verbo. Hay oraciones que no siempre vamos a encontrar. Yo voy al supermercado, él está en una fila, estamos en una cuarentena. No siempre se va a manejar un pronombre como tal en el verbo, sino que se va a inferir. Ejemplo, juego al tenis con mi hermano. Si yo digo juego, ¿a qué pronombre estoy haciendo alusión? Sujeto. ¿Yo? Al yo, muy bien. ¿Por qué? Porque si dice juego, juego, es un yo. Algo. Si digo juegan, juegan con mi hermano, ¿a qué pronombre estoy haciendo alusión? ¿Ellos? A Él. ellos. No. Si fuera él, sería juega, juega. Ojo, hay que tener mucha atención con la conjugación que tiene el verbo. ¿Listo? Vuelvo y repito. En este tipo de oraciones no siempre va a estar explícito el pronombre. Lo vamos a encontrar inferido. ¿Listo? O sea, tenemos que discriminar a qué pronombre está haciendo alusión en el verbo para poder saber de qué pronombre se está hablando. No sé si me hice entender. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. No, Ahora, señor. vamos a unos ejemplos sencillos. Entonces, aquí tenemos, esa es una parte de la guía que yo les envié, para los que la recuerden, donde discrimina muy bien la estructura que estamos hablando de la oración. Digamos, tenemos un sujeto, que en este caso, ¿cuáles son? Los animales. Los esquimales, ¿cierto? Sí. Listo. Son los que hacen la acción. Muy bien, como por allá lo dijeron, son las personas quienes están dentro de la acción. ¿Listo? Bueno, hay mal escrito, pero me entendieron. Sí.
Entonces, dentro del predicado, como veíamos, está el verbo. ¿Cuál es el verbo? Habita. Habitar. Ahí está conjugado, pero entonces el verbo es habitar. Pero entonces, ahí se está diciendo la acción que tiene el sujeto, que en este caso, ¿cuál es? Los esquimales. Pero la acción que está realizando el sujeto, ¿cuál es? Habitar. Habita. Muy bien. Y lo que nos decía acá, lo que nos decía en el predicado, que también se enuncia alguna cualidad referente al sujeto. Entonces, en el norte de América, ahí nos está diciendo en el predicado que el sujeto habita en el norte de América. O sea, nos está dando una cualidad que tiene ese sujeto. Una afirmación más bien. Esto no sé si me hice entender con eso. Listo. Acá hay otro ejemplo. De los ratones se afirma que son pequeños animales mamíferos pertenecientes al grupo de los roedores. Sí, eso sí. Entonces, ¿cuál es el sujeto en la oración? Los ratones. Los ratones. Muy bien. ¿Por qué? Porque son los que realizan la acción. Muy bien. Y en los ratones, ahí vemos que está el pronombre explícito, ¿cierto? Que son varios. Los. ¿Listo? El verbo sería son. Son. De ser. Exacto. Un ejemplo fácil para que lo entendamos. Acordemos de inglés el verbo ser estar, el to be. ¿Listo? Eso también es una acción que está realizando. Porque es la acción de ser. Ser. ¿Listo? Y el predicado, que son el complemento, la afirmación que nos da acerca de ese sujeto, que son pequeños mamíferos pertenecientes al grupo de los roedores. ¿Qué es lo que hace? Si digamos solo tenemos esto separado, que dijera los ratones son, ¿tendría algún sentido la oración? No. Porque nos falta un complemento a ese sujeto. Es una parejita, entonces no puede estar divorciado. Entonces, el predicado es el que complementa siempre al sujeto. Y obviamente incluye el verbo, el predicado, como lo vemos acá. Esperen porque ya rayé mucho. No veamos el verbo como siempre algo que es del sujeto. El sujeto es independiente, ¿listo? El sujeto es independiente siempre. El verbo siempre va a estar en complemento a la afirmación que sea del predicado, o sea, hace parte del predicado. Listo. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ahora, pasamos a la parte práctica. Aquí es donde a ustedes les gusta mucho participar. Ah, se trabó esto. No, mentiras, no me trabó. Ah, acá está. Entonces, tenemos unos ejercicios pequeños acá. Señor, Entonces, Brian, ¿qué dice en el primer punto? No alcanzo a leer bien, es que estoy desconectado desde un celular. ¿Quién alcanza a leer, muchachos? Yo, profe. Alison, por favor, lee. Dice, señala las siguientes oraciones, el sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado. Listo. Entonces, volvemos, vamos a hacerlo con otro color porque ya me cansé del azul. Listo. Entonces, muchachos, si hay ruido alrededor de ustedes, por favor, silenciemos el micrófono. Gracias. Entonces, según lo que vimos, ¿cuál sería el sujeto en esta oración? El caballo. El caballo. Muy bien. El caballo. Está discriminando el pronombre, que es él.
El caballo. No sabes la oración. Si el predicado incluye el verbo y afirma algo sobre el sujeto, ¿cuál sería el predicado acá? Ay, mira que hay dos. Golpea por el campo. Karen, no, dos cosas. Galopa por el campo. ¿Listo? De conectora. Verbo galopar. Y el complemento del sujeto es que está en el campo. Galopa por el campo. ¿Listo? Sí. Sí, señor. Otro ejemplo. Mi abuela descansa en el pueblo. ¿Cuál sería el sujeto ahí? Abuela, mi abuela. Abuela. Mi abuela. Muy bien. Mi abuela. Ujú. Ella, ese es el pronombre inferido. Ella. Ella. ¿Listo? ¿Cuál sería el complemento? ¿Cuál es el verbo acá? Descansa. Descansa en el pueblo. Descansa. El verbo. Descansa. Ese es el verbo. Descansa. En el pueblo. Muy bien. En el pueblo sería el complemento que tiene ese verbo con el sujeto. Porque digamos, si solamente quitamos esto y dejamos mi abuela descansa. ¿En qué? Exacto, muy bien. Le van a preguntar ¿en qué? ¿O en dónde? Queda inconclusa la comunicación con la oración. Entonces, por eso siempre el predicado lleva una afirmación sobre el sujeto. Vuelvo y digo, siempre. Ahora, este lo van a hacer ustedes. Listo. Diego, ¿estás? Sí, señor. Listo, Diego. ¿Cuál sería el sujeto acá, en esta oración? Ganó, ganó el campeonato. El sujeto. El sujeto a Alfredo. Alfredo, muy bien. Se infiere que el pronombre es él, ¿cierto? Porque es masculino. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Ganó. Ganó, muy bien. Pero entonces, el predicado que es la afirmación que tiene el sujeto, ¿cuál sería? El campeonato. El campeonato, muy bien. Fácil. Sí, señor. ¿Quién está más? ¿Samuel? Dígale, señor. Profe. Listo, Samuel. Entonces, ayúdame con este ejercicio. Aquí, ¿cuál sería el sujeto? Nosotros. Nosotros, muy bien. Se infiere, está explícito, ¿no? No se infiere nada, porque ese es el nosotros. ¿Cuál es el verbo ahí? Fuimos. Fuimos, muy bien. Es el pasado de ir. Y el complemento, la afirmación que tiene el sujeto en esta oración, ¿cuál es? A la fiesta. A la fiesta, muy bien. Ve, ya sé dibujar líneas rectas. Listo. Ahora, por ese lado, vamos al otro. ¿Quién me ayuda a leer el segundo, por favor? No, profe, yo no alcanzo a ver bien. Matías, ¿estás ahí? Ángel. Ángel como que no me escucha. Espera, porque mi teléfono Bueno, activa. continuemos. Profe, espere un momentico, es que me va a desconectar y me va a conectar a un computador. No, tranquilo, Brian, ya vamos a terminar. No, solo quédate ahí Bueno. ya. No pasa nada. Bueno, Ya vamos a terminar. bueno. Esperen, muchachos, que tengo gente en espera. Me toca admitirlos a la reunión. Bueno, Listo. Volvamos aquí a la explicación. En las siguientes oraciones indica el sujeto. Bueno, ahí dice elíptico, pero debería ser implícito. Aquí en esta frase, ¿cuál sería el sujeto que está implícito?
¿Nosotros? ¿Viene con nosotros a la playa? No, cuando ustedes le dicen, ejemplo, le dicen a su papá o a su mamá, me voy a trabajar. Les digo, su mamá les dice, me voy a trabajar. ¿Ustedes qué les dicen? ¿A dónde? ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora vienes? Bueno, yo le digo a mi papá, ¿a qué hora viene? No sé. Entonces, si yo me refiero, el vienes, ¿a qué me estoy refiriendo? A venir. No, A llegar. A el, llegar. el sujeto que está implícito. Acuérdense, sujeto, pronombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. ¿Él? Al tú, vienes, me estoy refiriendo al pronombre tú. Vienes con nosotros a la playa. ¿Listo? Ese es el sujeto. Ese es el Y sujeto. el verbo sería no. El verbo también estaría implícito en el sujeto, porque es vienes. ¿Qué tan malo que es eso? Entonces es venir, verbo venir. Más malo. O sea, está implícito en ambas. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, otro para empezar a soltarlos. Estoy muy cansado. ¿Qué sujeto está implícito ahí? El yo. Me voy. Muy bien. Porque es yo el que está cansado. Estoy muy cansado. ¿Listo? Sí, señor. Otro. Estaban muy guapas. El verbo Ellas. Ellas. Muy bien. Ven, ya vamos soltando. Bueno, aquí eso está en españolete. Me disculpo. ¿Habéis aprobado el examen? Tú. Es el tú. Muy bien. Otro. Vino. Vino muy nervioso. Él. Muy bien. ¿Por qué? Nos damos cuenta que el adjetivo que tiene, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El adjetivo que tiene es masculino. Por eso deducimos que es él. ¿Listo? Tienen que estar muy pendientes a esto, digamos. Estar pendientes a las cualidades que tienen. ¿Ven que está la cualidad que tiene el sujeto en masculino o femenino? Estaban muy guapas. Ellas. Exacto. ¿Pero por qué? Porque dice guapas. Hay que estar pendientes de eso para saber qué se infiere del sujeto ahí. Otro. Estaba muy contenta. Ellas. Ella. Ellas. Muy bien. Otro. Hemos jugado fenomenal. Él. Nosotros. Hemos. Es nosotros. Porque cuando es aquí te estás incluyendo dentro de la acción. Hemos. O sea, hemos. Eran extranjeros. Ellos. Es el ellos. ¿Por qué? Porque yo no estoy en esa acción, no me incluyo en esa acción. Estoy diciendo una acción que está pasando en otro lado. Ellos eran los extranjeros. ¿Listo? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. Les quería explicar otra cosa. Esperen aquí, termino de grabar esto.